De lunes a viernes, de 5:30 a 6 de la tarde, Radio Periódico Opinión. Con un periodismo vertical y constructivo, dirigido por Wilfredo Gustavino Jurado. Radio Periódico Opinión, el último de la tarde, el primero en sintonía. Radio Periódico Opinión, con las noticias, entrevistas y comentarios de actualidad, por un periodismo nuevo, vertical, independiente y constructivo. Radio Periódico Opinión, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde, y dirigido por Wilfredo Gustavino Jurado. La libertad y la democracia predominarán en la medida que todos actuemos con justicia. Titulares y noticias para este martes 10 de febrero del 2026. Tenemos que los jubilados y pensionados anuncian falta de descuento en el pago de la placa vehicular. Esto dice la ley en Panamá. Ministerio de Obras Públicas anuncia cierre nocturnos parciales en la vía Israel del 10 al 28 de febrero. Panamá Norte, más de 30.000 personas han visitado el parque temático Tierra Jurásica. Anuncian cierre parcial en vía de Veracruz por trabajo del cuarto puente. CENIAF activa plan de acción tras denuncias por irregularidades en albergues. Proyecto de ley 212 analiza afectaciones por vicios ocultos en casas. Carnaval 2026. Estos son los días de cierres en oficinas públicas nacionales y municipales. José Gabriel Carrizo, Ministerio Público, solicita detención provisional en un centro penitenciario. Hasta aquí los titulares. Más adelante el desarrollo de las noticias, los audios que circulan a nivel nacional e internacional, los análisis y comentarios de los analistas y comentaristas del Radio Periódico y las últimas informaciones. Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este su segmento Una luz en el camino, donde paso a paso, día a día, vamos avanzando en esta experiencia de vida, este don de Dios de la existencia. Hoy con 1 Samuel capítulo 2, que usamos de Salmo, decimos que toda la vida te alaba, Señor. Y es que descubrimos que la vida es en sí misma un mensaje, una alabanza. La misma vida es mensajera de la vida, con mayúscula. En otras palabras, cada vida está mostrando la vida. Y en la medida en que somos conscientes de ese don de la vida y del sentido de la existencia de la vida, que es el amor para amar, entonces más vida presentamos, más vida brindamos, más vida comunicamos. Porque efectivamente la alabanza a Dios, dice, es que el hombre viva, que el ser humano viva. Y esa vida del ser humano es vida abundante, es vida verdadera. La vida del ser humano en amor, en compasión, en ternura, en alegría, en justicia, se vuelve una alabanza a Dios, se vuelve un presentarle, se vuelve un manifestarle, se vuelve un mensaje maravilloso. Por eso cada vida en sí misma encierra la vida de Dios. Podemos ver en la vida la acción de Dios. De ahí porque todo el universo canta la gloria de Dios. Y recuerden, juntos podemos. Habló para ustedes Rory Humberto Gutiérrez González, presbítero. Dios les bendice. Ceviches Don Mario. Ambiente familiar en Urbanización La Riviera, vía Querévalo. Para pedidos, llamar al celular 6739-2744. Estamos para servirles. Bienes raíces Wilfredo Gustavino Real Estate. Vende, compra y alquila.
te ofrecemos los servicios para trámite ante la NATI y notaría. Para cualquier información, comunícate con nosotros a los números 6512-0191 o al 6691-7241. Mueblería Colonial La Regalona le ofrece de todo para su hogar: refrigeradora, joyería, relojería, televisores, juegos de sala. Estamos ubicados frente al Gimnasio Escolar de David. Espera por su visita. Llámenos al teléfono 775-2605. Estamos para servirles. El régimen le tiene miedo a este teniente coronel. Tiene el promedio académico más alto en la historia de nuestra academia militar. Un líder natural al que no pudieron comprar. Por eso la DGCIN lo secuestró en su propio batallón, sin una orden judicial, sin evidencias. Es el teniente coronel Igbert Marín Chaparro. Con juicios ilegales, pretende mantenerlo secuestrado de por vida. Sufre de hipertensión, fibrosis pulmonar y pérdida de visión. El régimen ha golpeado su cuerpo con torturas, pero no han podido tocar su honor. El teniente coronel Igbert Marín y su familia siguen en pie, y nosotros también. Exigimos su libertad incondicional. No hay democracia, justicia ni paz si hay presos políticos y de conciencia. Que sean todos. Gracias, señor presidente. A Dios y a usted por darme la palabra. Hemos visto en los Estados Unidos, gracias a Dios, todos los estados han sido dominados por los adversarios de un pedófilo llamado Donald Trump. Los demócratas están ganando todos los estados. Y cuando veo panameños y latinos defender a Donald Trump, quedo impactado. Cuando un presidente le dice a los latinos y los americanos que somos unos animales. Cuando nos dice a nosotros los negros que somos animales, ¿cómo aplaudir a una persona que dice eso? Cuando tiene embajadores que amenazan y amenazan con quitarle visa y siguen quitándole la visa a sus adversarios. Señor embajador, a usted le digo, no cuál la rabia que tiene conmigo, con algunos compañeros que le están quitando la visa. Porque este que está aquí trabajó en Brooklyn, en un McDonald's. ¿Sí? Y no tiene miedo a quedarse sin visa porque no me interesa. Y a los Estados Unidos, que los 19 años de ellos hace mucho frío y hay cualquier cantidad de locos como el ICE asesinando latinos y haciendo y deshaciendo. Así que su beca, su visa, perdón, usted sabe dónde usted la tiene que ponerse. Y eso es para que algunos funcionarios tengan dignidad. Porque un gobierno que nos llama animales, a los negros, los latinos, no merece nuestro respeto. Yo sí no le tengo miedo a esa quitadera de visa. No tengo nada que hacer allá si yo me gradué acá. Y sigo con usted, señor embajador, porque yo tengo más para usted. Usted dígame que yo le digo. Mira mis redes sociales que hoy le voy a contestar en español y en inglés. Muchas gracias, señor presidente. Damas y caballeros, les habla su capitán. Dentro de pocos minutos iniciaremos el descenso final hacia el Aeropuerto Internacional José Martí Pérez en La Habana. Hoy no es un aterrizaje cualquiera. Hoy llegamos a casa. En nombre de toda la tripulación,
quiero decirles algo que pesa y que sana. Perdón por el retraso. Este vuelo tardó demasiados años. Años de espera, de silencio, de maletas hechas con nostalgia, de mirar la isla desde lejos y soñar con volver a pisarla libres. Pero aquí estamos. Contra todo pronóstico, contra el cansancio y el miedo, llegamos. Abajo nos espera una Cuba libre y democrática. Una Cuba que vuelve a respirar. Miren por la ventanilla del corazón. Esa tierra es la de sus abuelos, la de sus padres, la de sus hijos. Es la de todos. Hoy no aterrizan solo pasajeros. Aterriza la esperanza, aterriza la dignidad, aterriza un pueblo que nunca dejó de creer. Gracias por no bajarse del vuelo. Gracias por resistir las turbulencias. Gracias por amar a Cuba incluso cuando dolía. Ajusten sus cinturones, enderecen el alma, porque estamos llegando a casa. Bienvenidos a La Habana, bienvenidos a Cuba. Ese fue el delito que Martinelli cometió y por el que deberá pagar una condena de 128 meses de prisión y una multa de $19.2 millones. Pero hay 7 argumentos claves que la jueza Valoisa Martínez encontró para condenarlo. Primero, porque contactó y captó a contratistas del Estado para concluir la compra de la editora Panamá América. Segundo, porque utilizó la cuenta New Business para la compra de EPASA y para pagar préstamos bancarios. Tercero, porque aportó a través de la sociedad Recamar Financial Company Inc., de la cual es el beneficiario final, la suma de $11.450.000 a la cuenta New Business. Cuarto, porque dio el primer pago exigido en el contrato para la compra-venta de acciones de EPASA por el monto de $5 millones. Quinto, porque participó como accionista y beneficiario mayoritario en las empresas creadas para la adquisición de EPASA. Sexto, porque es el tenedor del 60% de las acciones de EPASA a través de su sociedad corporación. Mucha atención, que se confirma que fue el criminal Tarek William Saab quien dio la orden de secuestrar a Juan Pablo Guanipa, de acuerdo con el comunicado del Ministerio Público, organismo que este criminal dirige. Según el documento, este secuestrador criminal delincuente habría solicitado ante el tribunal competente la revocatoria de la medida cautelar acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa, en virtud de haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas por el precitado órgano jurisdiccional. El actuar de Tarek William Saab no es otra cosa más que la manifestación del miedo que en este momento tienen los criminales delincuentes del régimen, como lo es el criminal de Tarek William, Diosdado Cabello y los hermanos Rodríguez. El llamado no es a la comunidad internacional, que son unos inútiles que nunca han servido para absolutamente nada. El llamado es al gobierno estadounidense, que es el único que ha ejercido presión sobre este régimen, para que incluya a este criminal, como lo es Tarek William Saab, en su objetivo de búsqueda y captura o neutralización. Venezolanos, y recuerden esto, al chavismo, a los zurdos, a la izquierda, no hay que darles ni un milímetro. Son unos criminales traicioneros. Mucha atención, que se confirma que fue el criminal Tarek William Saab quien dio la orden de secuestrar a Juan Pablo Guanipa, de acuerdo con el comunicado del Ministerio Público, organismo que este criminal dirige. Según el documento, este secuestrador criminal delincuente habría solicitado ante el tribunal competente la revocatoria de la medida cautelar acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa, en virtud de haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas por el precitado órgano jurisdiccional. El actuar de Tarek William Saab no es otra cosa más que la manifestación del miedo que en este momento tienen los criminales delincuentes del régimen, como lo es el criminal de Tarek William, Diosdado Cabello y los hermanos Rodríguez. El llamado no es a la comunidad internacional, que son unos inútiles que nunca han servido para absolutamente nada. El llamado es al gobierno estadounidense, que es el único que ha ejercido presión sobre este régimen, para que incluya a este criminal, como lo es Tarek William Saab, en su objetivo de búsqueda y captura o neutralización. Venezolanos, y recuerden esto, al chavismo, a los zurdos, a la izquierda, no hay que darles ni un milímetro. Son unos criminales traicioneros. ¿Cuál es el país más pequeño del mundo?
país más pequeño del mundo, Cuba. No. Hasta ahora que yo conozco es Cuba y el otro viene siendo China. Igual. Si no quiere... La dictadura de Nicaragua eliminó el libre visado para ciudadanos de Cuba. Según la disposición 001-2026 publicada este domingo 8 de febrero y firmada por el director de Migración y Extranjería, a partir de la fecha, todos los ciudadanos nacionales de la República de Cuba con pasaportes ordinarios cambiaron su categoría migratoria de A, exento de visa, a categoría C, visa consultada sin costo. La disposición ordena comunicar la decisión al Ministerio de Relaciones Exteriores y a las representaciones consulares de Cuba y Nicaragua en el exterior, así como a las líneas de transporte aéreo, marítimo y terrestre para su aplicación inmediata. Con esta disposición, la dictadura Ortega Murillo ha ordenado eliminar una política de libre visado que fue instaurada en noviembre del 2021. Esa política de libre visado en realidad fue una gigantesca mina de oro para la dictadura de los Ortega Murillo. Tras la apertura migratoria, Nicaragua se convirtió en el trampolín de la migración irregular de cubanos que luego de aterrizar en Managua seguían su ruta por tierra por todos los países de Centroamérica, México, hasta ingresar a Estados Unidos. Imagínense que solo en el primer mes de aplicación, o sea, en diciembre del 2021, a Nicaragua ingresaron un total de 6.178 ciudadanos cubanos. Por otro lado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reportó que antes de ese libre visado en Nicaragua, o sea, en el año fiscal 2021, entraron a territorio norteamericano en total 39.303 ciudadanos cubanos. Y para el 2022, al siguiente año, ya cuando en Managua había libre visado, el número se elevó a 224.607. En 2023 llegaron 200.287 y en el 2024 entraron 208.308 ciudadanos cubanos. Y pongan ojo a estos otros datos. La dictadura de Nicaragua, además de usar la migración como un arma contra Estados Unidos al servirle como puente, también le sacó el jugo en términos económicos. Esta dictadura, que se precia de ser cristiana y solidaria, en realidad sangró a los ciudadanos cubanos con esta política. La recaudación solo por cobros migratorios fue esta. Vean el gráfico. En el 2019, la dictadura reportó ingresos por 10.8 millones de dólares. En el 2020 bajó a 4.2 millones. Este fue el año de la pandemia. En el 2021 subió a 18.3 millones de dólares. En el 2022, ya con la política de libre visado para cubanos, los ingresos subieron a 30.9 millones de dólares. En el 2023 se registró un pico de 50.3 millones de dólares. Hasta se frotaban las manos con tanto cubano pasando por Nicaragua. Ya en el 2024, pero con corte a junio del 2024, los ingresos iban por 11.9 millones. Es de esperarse que en el año 2025, con la persecución a los migrantes en Estados Unidos y con la disminución del paso de cubanos por Managua, pues esos ingresos también hayan disminuido. Entonces, vamos al fondo. ¿Por qué Daniel Ortega elimina esa política de libre visado para cubanos en este momento? En principio, podría ser porque el negocio se cayó porque hay menos cubanos pasando por Managua debido a que en Estados Unidos las cosas no están bien para los migrantes. Pero llama la atención que esta medida Daniel Ortega la tome un poco más de un mes después de la operación militar de Estados Unidos que terminó con la captura de Nicolás Maduro. Además, elimina esa política de libre visado para cubanos en el preciso momento en que Washington tiene acorralada a la dictadura de Cuba. Aquí sin duda hay dos razones. Una, o hay una negociación secreta entre Ortega y Estados Unidos y ya le están pidiendo concesiones. O dos, en el Carmen hay pánico. Si no hay una negociación, entonces significa que Daniel Ortega y Rosario Murillo están aterrados por la posibilidad de que Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, después de Venezuela y después de Cuba, decidan ir por la dictadura de Managua. Esto lo sabremos muy pronto. De momento yo me subo al palco y pago por ver. 4. La dignidad con que han salido de las prisiones del régimen y con ese ímpetu y ese ánimo de luchar con más fuerza que nunca. Pero por otra parte vemos esta reacción de la tiranía donde por una parte inmediatamente vuelven a detener, a secuestrar a mi amigo, a mi compañero Juan Pablo Guanipa,
¿Por qué? ¿Cuál fue el delito de Juan Pablo? Decir la verdad. Entonces, ¿son liberaciones o qué es lo que son? O sea, no se puede hablar en Venezuela, aquellos que han estado en prisión, no pueden relatar qué es lo que han vivido, no pueden describir el horror de lo que hoy ocurre en nuestro país. Por eso estoy yo aquí hoy. Y no solamente el caso de Juan Pablo, el caso de Perkin Rocha. Yo quiero que vean esto. Vean esto. Con un grillete, un ex magistrado de la Corte Primera en Venezuela, así lo tienen en su casa. Se puede hablar de esto de una liberación. Evidentemente el régimen, insisto, tiene terror porque sabe que esta fuerza es indetenible y que estos venezolanos María Corina Machado regresan a sus hogares, se unen a todo el resto de un país a exigir la liberación de todos. Quedan aún 644 presos políticos, de los cuales 187 son militares a los cuales se le aplica una tortura brutal que pretende ser ejemplarizante para silenciar, callar, inhibir a nuestras Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales que no están dispuestos a aceptar la imposición de este sistema y la prolongación de esta tiranía. Quiero brevemente hacer una referencia a lo que acaba de ser este intercambio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su pleno, comisionados, su Secretaría Ejecutiva, relatores, todo el personal técnico y profesional, a quienes en primer lugar le hacemos un reconocimiento en nombre del pueblo de Venezuela, porque el sistema interamericano es un mecanismo poderoso que el régimen venezolano ha denunciado porque le tiene terror a la verdad y que lo necesitamos más que nunca, continuando haciendo su trabajo de documentar, denunciar cada una de las violaciones a los derechos humanos, a la libertad de expresión, a la propiedad privada, al derecho de asociación, por supuesto las detenciones y las ejecuciones extrajudiciales que han ocurrido en Venezuela. Cuando vemos las cifras, yo quiero pedirles que no olvidemos esto. Estamos hablando más de 20.000 detenciones arbitrarias, estamos hablando más de 8.000 ejecuciones extrajudiciales por parte de grupos parapoliciales, más de 2.000 personas torturadas. O sea, esto es un patrón sistemático y masivo de tortura. Esto sigue ocurriendo en Venezuela hoy. Entonces, este es un momento en el cual además le hemos hecho un conjunto de solicitudes, de planteamientos, que incluye una visita in loco a Venezuela con un conjunto de condiciones, porque no es normalizar o estabilizar esta pretransición, es todo lo contrario, es asegurarnos que la verdad se conozca y que el régimen entienda que no es solamente el sistema y los defensores de derechos humanos, sino es toda la región con sus cuerpos políticos y sus órganos políticos que también demandan este proceso de transición. Y aprovecho para pedirle también a los Estados miembros y en los órganos políticos, sea la Asamblea General y el Consejo Permanente, el apoyo a la Comisión, el apoyo a las organizaciones de derechos humanos y el apoyo a los venezolanos, que no vamos a dejar de luchar. Hombre, que ven, es el hijo de Raúl Castro, hoy tiene 94 años, es sobrino de Fidel Castro. Por cierto, que con su padre Raúl Castro nunca se ha llevado bien. Es coronel del ejército de Cuba, pero por orden de su padre, no por méritos. Se le ha visto no muchas veces con este uniforme militar. Nació en 1965, es doctor en ciencias políticas, ingeniero, ha ocupado puestos clave en la inteligencia cubana y es quien va a llevar a Cuba a la democracia. Quédense con el nombre, sí, es un Castro, de acuerdo, pero les digo que es la persona que está negociando con Estados Unidos llevar a Cuba a la democracia. Lo está escrito, que ya se lo avanzamos hace semanas, sino está cerrado. Están de acuerdo Cuba
y Estados Unidos. Y hay un punto principal en ese acuerdo. Les aseguro que decirlo me emociona, porque son casi 70 años de hambre, de torturas, de cárcel, de presos políticos, de dolor y de sangre y de muerte del pueblo cubano. Antes de un año habrá elecciones libres en Cuba. Se ha pactado que haya elecciones libres en Cuba. Ceviches Don Mario. Ambiente familiar en Urbanización La Riviera vía Querévalo. Para pedidos llamar al celular 6739-2744. Estamos para servirles. Bienes raíces Wilfredo Gustavino Real Estate. Vende, compra y alquila. Te ofrecemos los servicios para trámite ante la NATI y notaría. Para cualquier información, comunícate con nosotros a los números 6512-0191 o al 6691-7241. Mueblería Colonial La Regalona. Le ofrece de todo para su hogar: refrigeradora, joyería, relojería, televisores, juegos de sala. Estamos ubicados frente al Gimnasio Escolar de David. Espera por su visita. Llámenos al teléfono 775-2605. Estamos para servirles. Hola amigos, ahora nos puedes encontrar en las redes sociales como YouTube y TikTok para que sigas al tanto de las informaciones provinciales, nacionales e internacionales. Los comentarios de los diversos temas de nuestros comentaristas, además de los audios que recibimos diariamente. Radio Periódico Opinión, con un periodismo vertical y objetivo. Radio Periódico Opinión, el último de la tarde, el primero en sintonía, dirigido por Wilfredo Gustavino Jurado. 14 de febrero, día de San Valentín, el amor y la amistad. Te ofrecemos tarjetas diseñadas exclusivamente para este día tan especial. Ordena la tuya con tiempo. Tenemos varios diseños a escoger. Llama a Alice al teléfono 6672-0427. De lunes a viernes, de 5:30 a 6 de la tarde, Radio Periódico Opinión. Con un periodismo vertical y constructivo, dirigido por Wilfredo Gustavino Jurado. Radio Periódico Opinión, el último de la tarde, el primero en sintonía. Radio Periódico Opinión, con las noticias, entrevistas y comentarios de actualidad, por un periodismo nuevo, vertical, independiente y constructivo. Radio Periódico Opinión, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde, dirigido por Wilfredo Gustavino Jurado. La libertad y la democracia predominarán en la medida que todos actuemos con justicia.